Vamos a ver dinámica de fluidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fluido. Bueno, primero estática más que nada. Fluidos. El primer principio, o las primeras cosas que vamos a ver primero son definiciones. Dos definiciones que no son nuevas porque son conceptos que ya los alumnos y la gente viene trabajando, porque son muy cotidianos, que es el tema de presión. Es algo que realmente a nadie le cuesta. Generalmente es algo que todo el mundo trabaja, que todo el mundo sabe, pero lo podemos definir o mirar y decir, che, ¿cómo lo cuantificamos o qué es la presión cuando la trabajamos a nivel físico? Eso también es como importante decir, che, a nivel físico, ¿qué es la presión? ¿Qué estamos trabajando acá cuando decimos, che, presión? Es una fuerza aplicada sobre un área determinada. Entonces, cuando aplicamos fuerza sobre área, es igual a presión. Y la unidad de la presión es el pascal, que equivale a newton sobre metro cuadrado. ¿Bien? La presión es cuando aplicamos fuerza en un área determinada, estamos aplicando presión. Lo que sí hay que tener en consideración es que, bueno, obviamente, es una relación fuerza-área. Siempre hay que tener esa consideración. O sea que, cuando vos estás aplicando, qué sé yo, si aplico una fuerza por el teléfono, ves acá que me estoy apoyando, es diferente que si aplico la misma fuerza con la virómetro, la lapicera. Hace mucha más presión, ¿ves? ¿Por qué? Porque el área es muchísimo menor. Estamos hablando de mil veces. Entonces, la presión ejercida en una fuerza idéntica va cambiando de manera gigantesca a la hora de observar un cuerpo. Bien, entonces. Y otra cosa que tenemos que ver, una definición, que es la definición de densidad. La densidad de algo se define como la masa de ese algo sobre el volumen. Su relación masa-volumen se le define densidad. Es cuánto pesa el volumen que ocupa, básicamente. Y su unidad no tiene ninguna unidad derivada, simplemente es, en el sistema internacional, kilogramo sobre metro cúbico. Y esa es la unidad del sistema internacional de esto. Ahí. Y ahí con eso podemos trabajar ya tranquilamente con la masa y el volumen. Bien. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos nosotros y qué podemos observar? Bueno, ahora vamos a ver el verdadero principio de fluido, que es el principio de Pascal. Y para eso vamos a pensar un poquito. Bueno, vamos a suponer que vamos a hacer una pileta acá, con agüita, y vamos a poner una persona. Y antes de ver esto, vamos a poner acá a otra persona. Yo a esta persona de acá le voy a empezar por un ladrillo. Otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y así sucesivamente. Cuando empiece a poner un montón de ladrillos, va a empezar a pasar que esta persona se va a empezar a hacer aplastada. ¿Por qué? Porque esa cantidad de ladrillo le empieza a ejercer presión sobre esta persona y la aplasta. Lo mismo pasa con una persona sumergida. Tiene toda una columna de agua acá arriba que le ejerce presión. Está haciéndole presión hacia abajo a la persona. Entonces, la presión en un líquido depende de la columna de agua que tiene arriba, de esta altura, esta H, la cantidad de agua que tiene arriba. Y así se define básicamente la presión que vamos a denominar manométrica. La presión que recibe un líquido que está debajo de un agua es la densidad de ese líquido por la gravedad por la altura. Básicamente está la gravedad porque está el término básicamente masa. La altura es porque te mide esto, la cantidad que hay, y el volumen está metido acá. Bien. A esto se le suele llamar presión manométrica. Bien, la presión, y después hay otra presión que obviamente no la tuvimos en consideración ahora, pero es, si como una persona recibe una presión por el simple hecho de estar sumergida, también el aire pesa. Poco, pero pesa, está ahí. Entonces, la columna de aire también ejerce presión. Bien, entonces la presión total de un sistema es la manométrica más
la presión atmosférica, que vamos a llamarla P0. Eso en general es un dato que te dan en la mayoría de los ejercicios, te la piden sacar. Depende del tipo de ejercicio y depende del ejercicio que te digan. Nada más. Entonces, con esto podemos sacar la presión total de un objeto. ¿Qué ventajas nos da justamente esto y qué está bueno tener en cuenta? Que también, además de todo esto, viene de la mano un principio nuevo, y para eso vamos a poner este dibujito, que no importa el orificio que se tenga, si nos encontramos a la misma altura, a la misma profundidad, cualquier objeto recibe la misma presión. No importa que estemos acá, entonces el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Siempre es P1 igual a P2, igual a P3, igual a P4, igual a P5. La presión que se ejerce a una misma altura, que hay que diferenciar H, que esto es altura de la columna de agua que tiene arriba, de H de altura. ¿Vale? Dos puntos que se encuentran a la misma altura reciben la misma presión. Todo esto está en la misma línea de altura. Esto está espectacular. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar una forma de resolver los ejercicios a partir de igualación de presiones. De nuevo, creo que ya lo habíamos hablado juntos, no me acuerdo si era con vos, pero a muchos alumnos digo, hay algo que a los físicos les encanta. La adoran, que es las cosas que se conservan. En este caso la presión. La energía se conserva. Inventan, bueno, no inventan, pero le ponen nombre a las cosas que se conservan. La cantidad de movimiento se conserva y le pusieron un nombre. Todo lo que se conserve le ponen nombre. Viene dado por una simetría, bla bla bla, eso ya es física mucho más profunda, pero está ahí. Los físicos, cuando ven algo que se conserva, lo ven, ¡pum! Listo, acá tenemos una nueva cosa y le ponen un nombre. Los físicos así, son así. Y no importa que esa cosa se conserve, viste, no sé, tenés que quitar todo el aire, transformar ese objeto en un punto, al punto, no sé, ponerle un amigo al lado que lo esté grabando y ahí se conserva, bueno, y listo. Y le ponen nombre, ¿bien? Acá, bueno, obviamente no le pusieron nombre, es contra una ley, la ley de Pascal. Se llama, que está muy bien para trabajar con líquidos estáticos. No hay velocidad ni nada. Después vamos a ver cómo trabajamos con estática. Entonces, importantísimo empezar a trabajar con estos conceptos, el concepto de alturas, porque nos va a servir un montonazo para empezar a trabajar con este tipo de sistemas. Realmente, esto es la primera parte, este es el teorema de Pascal. Fíjate, vamos a ver lo siguiente y cómo resolver un ejercicio de lo más sencillito de la guía de física, realmente. Pero, de lo más sencillito, pero muy importante, porque es la base. Miremos lo siguiente. Vamos a hacer solo el A porque el B y el C aplicar lo mismo. ¿Qué nos dice? Se emplea un manómetro para medir la presión de aire en el interior del dispositivo de la figura, sabiendo que la presión atmosférica en el lugar donde se realizan las medidas era de 70 centímetros de mercurio, o sea que serían 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio. Y además, ¿qué tenemos? A ver. Entonces nos pide acá, sacar la presión en el interior de un neumático inflado. Vamos a agarrar dos puntos. Dijimos que vamos a agarrar, y obviamente no vamos a agarrar un punto acá, porque no sabemos esa altura. Vamos a agarrar un punto acá al fondo. Vamos a agarrar el punto y decir, che, mira, tengo esta altura porque sé cuánto líquido tengo arriba, 20 centímetros de líquido. Y acá, ahora otro punto, este lo voy a llamar A y este lo voy a llamar B. Yo sé, porque por la teoría de fluido, entonces, que P en A es igual a P en B. Y digo, bueno, a ver, listo. ¿PA qué es? Densidad de líquido, que esto es agua. No nos dice, creo, el dispositivo de la figura, sino, vamos a suponer que es agua. No nos lo dice, suponemos que es agua. Cuando no te lo diga, siempre supone que es agua o preguntalo. Acá suponemos que es agua porque es la densidad que se conoce siempre, que ya te la digo. Densidad por gravedad por altura A. Más, hay algo más, no está sola. El neumático, por estar acá, ejerce una presión. La vamos a llamar P neumático, PN. Porque no se está ejerciendo una presión extra que no es la atmosférica, porque no está abierto a la atmósfera este tubo. O sea, hay una presión externa que se está ejerciendo acá, que es la de neumático. Es equivalente a que si nosotros soplemos una pajita y soplamos por acá. Es exactamente lo mismo. Y esto va a ser igual a ρ por G por H, por G por HB, más ahora sí la presión atmosférica, pues estamos acá. Es P0. Y listo, tenemos todo. Tenemos toda la información. Lo único que tenemos que hacer es pasar P0 a
a pascales, que sería 93.302. Que es con la reglita de 3. C lo vamos a poner acá, para aclararlo también. Nosotros sabemos que una atmósfera equivale a 101.300 pascales. 101.300 pascales equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, hacemos la reglita de 3, porque una atmósfera, ahí la usamos la de química, ¿viste? Una 760 milímetros de mercurio, son una atmósfera, o sea, son 101.300 pascales y bla, bla, bla. Hay otra unidad que te puede aparecer que es el torr, que es lo mismo, es equivalente a milímetro de mercurio. O sea, es lo mismo, es la misma cosa. Si te dicen, te van a decir 760 torr, son 760 milímetros de mercurio. No sé de dónde sale la unidad torr. Y no sé por qué le pusieron como el nombre de Megador. Pues, como si hubiese venido antes, ¿viste? Pero no. Pero no. PN. Entonces, despejamos. ¿Qué nos queda? Densidad de agua por gravedad por HB menos densidad por gravedad por HA más PC. Metemos todo esto en la calculadora y nos va a quedar... O sea, bueno, la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y siempre para pasar de gramo a centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad del sistema internacional, multiplicamos por 1000 cualquier unidad. Entonces estos son 1000 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, con eso ya está. Tenemos toda la info de cosas. O sea, ya podemos empezar. Bueno, ya tenemos todo. Metemos todos los datos en la calculadora y nos termina quedando 96.438 pascales. Ya estas cosas ya las tengo, las resolví, así no perdemos tanto tiempo en cálculo en hacer los calculitos de la calcu y todo eso para poder... Mi idea es que tratemos de llegar a casi todo lo de fluidos en esta clase. Al menos la gran mayoría. No creo que lleguemos a viscosidad, por ejemplo. Viscosidad no creo que lleguemos. Pero sí vamos a ver lo más importante, lo clave de fluido lo vamos a ver. Así que esa es mi idea. Que al menos acá casi que cerremos fluidos para que... Bueno, para ver lo posible. Bien, entonces ya tenemos acá la presión. Bien, esto es lo que hay que hacer con Pascal. A ver, se puede complicar. Te lo pueden complicar de cualquier forma. Realmente, este es el ejercicio, como digo, más, no sé, sencillo, pero más demostrativo, en el que hay que aplicar cosas. ¿Qué te pueden mandar, viste? Te pueden hacer, se pueden poner creativos de la forma que quieran, realmente. Pero bueno, a ver, uno de los ejercicios me parece más clave o representativos también de esto es cuando a veces tenés dos líquidos que te pueden llegar a meter. Por ejemplo, mirá, eso es como una de las cosas que también le suele costar a los alumnos, que decir, che, mirá, acá tengo dos líquidos. Este después, si querés tratar de hacerlo en tu casa. Si no, yo tengo la resolución, pero es complicado porque encontrar esta H es medio quilombo. Esta H, porque no te piden, no sé, otra cosa. Si te pidiesen esto, lo saca fácil. Pero bueno, este ejercicio es medio quilombo por eso. O sea, yo tengo la resolución y lo hice ya. Pero no quiero perder tiempo haciendo esto. Pero sí te quiero aplicar y decir, a ver, lo de la altura se sigue manteniendo igual. Agarrar dos puntos que están a la misma altura, cualquiera puede ser acá también. Para este ejercicio yo barría acá arriba. Pero no importa. Entonces, sí, bueno, a ver, la presión acá es la presión de mercurio, que esto es mercurio. Y la presión de acá es la presión que tenés de mercurio y la presión que tenés de agua. Más obviamente la atmosférica. Entonces, no siempre solamente va a haber una sola presión. A veces puede tener 2 o 3 la cantidad de líquido que querramos, porque puede tener presión 1, presión 2, presión 3. O sea, siempre tenés que analizar, bueno, che, ¿cuánto es la presión total que recibe el objeto? Digo, el punto que yo elegí, arbitrario, para resolver este ejercicio. Bueno, son estos 3. Siempre hay que tener un poquito de criterio a la hora de resolver, de no pasarse. O digo, de no o pasarse de información o que sea muy poquita la información que uno busca. Hay otra cosita, que es lo de la... que ahora lo vamos a ver, que por ejemplo, lo que es el concepto de prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Que se basa básicamente, o se aprovecha de la definición de presión, que ¿qué sabemos nosotros? Que presión es fuerza sobre área, para justamente
plantear un concepto nuevo y tener en consideración y pensar que esto también la imagen la saqué de un ejercicio, que es básicamente, habla de la propiedad de los líquidos, que mira, los líquidos así cuando están cerrados herméticamente, ¿qué son? Una de las propiedades principales de los líquidos son que son incompresibles. Bien, o sea, no se pueden comprimir, no es como un gas, viste que vos tenés una jeringa, apretás la jeringa y baja porque el gas se comprime. Un líquido no, es como un sólido, en ese aspecto, no podés comprimir un sólido. Si lo comprimís mucho se rompe. El agua no, es incompresible. Como al menos, viste, qué sé yo, un sólido vos lo comprimís y si lo comprimís mucho se parte. El agua no se va a partir, como mucho se va a partir el recipiente que la contiene. El agua no, es incompresible el agua. Entonces, si yo tengo así una cosa hermética, así, de este estilo, la presión es uniforme en todos los puntos. O sea, la presión igual acá, 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 acá. Está todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo la presión que ejerzo acá, la P que ejerzo acá, es la misma que la P que ejerzo acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, agarro este punto, y ahora este otro, y digo, bueno, che, P1 es igual a P2. Y entonces, ¿qué pasa acá? Digo, P1 que es fuerza 1 sobre área 1. Y P2 que es fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué encontramos? Algo se conserva acá. ¿De qué nos sirve esto? Y acá, fíjate qué nos sirve. De un lado tenemos una abertura muy pequeña y una abertura muy grande. ¿Qué hace? Que podamos... Vamos a ponerle números a este ejercicio, así nomás. Vamos a calcular... Bueno, porque F1 es esta. Acá está F1. Vamos a calcular la F1 suficiente que tenemos que hacer para que de este lado se ejerza la presión suficiente que ejerce el auto así. Que es la misma que la P2. ¿Entendéis? O sea, porque el auto está tirando para abajo. Yo la quiero contrarrestar, apretando desde el otro lado. Entonces, ¿qué digo? Bueno, vamos a suponer que el auto, vamos a hacer F2, el auto pesa 3000 Newton. Y el área transversal 2, que es donde está el auto, va a ser, vamos a ponerle, no sé, 200 centímetros cuadrados. Le pongo en centímetros para que sea más real la unidad. Porque después, fíjate que acá sí no importa mucho la unidad que hagamos porque se va a cancelar. Con el área se van a cancelar. Así que tranquilamente pueden no trabajar en sistema internacional. Porque se van a cancelar. Es por eso nomás que pongo centímetros cuadrados. Y el área 1 es 1 centímetro cuadrado. Bien, porque si pongo metro cuadrado es 200 metros cuadrados que tiene una casa. Literal. Una casa muy, muy grande encima. O sea, una mansión para mover un auto no vale la pena. 200 centímetros cuadrados, ahí va mejor. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, a ver, ¿qué F1 de este lado, con este área 1, tengo que ejercer yo para mover un auto de esta magnitud? Bueno, despejo. Me queda entonces que F1 es igual a 3000 por A1, que es 1, sobre 200. El centímetro con el centímetro sea, me va a quedar solo Newton, por eso viste que tengo que usar sistema no internacional acá, porque sí, sabía que se cancelaba. De 3000 dividido 200. 15 Newton. Que 15 Newton es menos de 2 kilos. Para mover un auto de 300 kilos aproximadamente, del otro lado aplico una fuerza de 2 kilos y se mueve. Es un multiplicador de presión, es un multiplicador de fuerza estos sistemas, porque diluyen la fuerza que ejerce el auto sobre un área grande, aprovechándose de la incompresibilidad de un líquido, que todas las presiones en el interior de un líquido es igual en un fluido hermético. Entonces se aprovecha de eso y para mover el auto del otro lado. ¿Bien? Esto es el principio básico del gato hidráulico, la prensa hidráulica. No sé si has visto, ¿viste? Un montón de las cosas que usamos para subir cosas pesadas es este sistema. Obviamente lo hacen con cosas chiquititas. O sea, está todo comprimido así. Ponen una prensa así de 1 centímetro cuadrado y el otro lado te ponen también 20 y después te ponen otro sistema acá que suba. En vez de hacer una cosa grande, te ponen otra cosa. Obviamente, cuanto más grande sea el sistema, más cómodo es, pero no importa la mecánica del sistema, sino la física. Bien, este es como comentario nomás, no le dé mucha bola a la prensa hidráulica, te lo pongo porque hay quizá algún ejercicio que aparezca, pero no le des demasiada bola a prensa hidráulica. Pero sí, por ejemplo, hay ejercicios de esta índole, a ver, algo así. Que hoy después no lo vamos a hacer, pero te lo voy a comentar, que es, mira, acá este es un ejercicio que tenés varias presiones. Porque mira, agarramos dos puntos. Acá. Agarramos el punto A. La presión en A, ¿qué es? La ρ por G por H, más la presión atmosférica, porque esto está abierto a la atmósfera, más la presión que ejerce esta masa, porque acá hay un área. Entonces, más la fuerza, que es el peso de la masa, sobre el área. Acá, con esta foto no la tenemos, pero en el enunciado te la debe dar. Y esto es igual a la presión en B, que es
la densidad por la gravedad por la altura de un líquido, más la otra. Obviamente cuando ponemos densidad de líquidos, más la presión atmosférica, más la peso de la masa grande sobre el área 2. Y ahí igualamos y ahí despejamos todo. Después, bueno, obviamente, qué sé yo, acá la gravedad se va, digo, la presión atmosférica se va y todo, y podemos trabajar, por ejemplo. Pero siempre la clave es trabajar con el mismo sistema. Igualar presiones, despejar. ¿Te lo pueden complicar? Obvio que te lo pueden complicar. Se pueden ocurrir cualquier tipo de ejercicio. Los muchachos se ponen muy creativos con estas cosas y a veces se la vuelan. Se ponen 3 líquidos, viste, válvulas y cosas así que, te la complican. Como te digo, el que te pasé el mercurio está bueno, pero bueno, es rebuscado de pensar, pero todo es así, esto es así, la cosa es así. Y obviamente, qué sé yo, si elegimos 2 lugares que no estén esto como extra, porque yo te digo, che, mirá, yo también te puedo decir, che, la diferencia de presión entre este lugar y este lugar es tanto. Acá te digo, acá la diferencia de presión entre estos 2 puntos es 7 pascales. Vamos por un ejemplo numérico. Entonces, pues ya sabes que esto, que tiene menos esto, es 7, por ejemplo. Y es lo mismo, buscar la ACPA menos PB, 7. Pero eso si te doy la diferencia de presiones, eso es por si tenés algún sistema que no esté a la misma altura, algo así, por ejemplo. Y te digo, che, la diferencia de presión entre acá y acá es 7 pascales. Bueno, ahora en vez de igualar a 0, o sea, igualar, hace ET menos ET es 7. Eso sería como otro tipo de ejercicio medio raro que ahí está. Uy. Que bueno, bien, pero el método de trabajo es siempre el mismo. Eso es con lo que yo quiero que te quedes. Agarrar 2 puntos que están a igual presión, a igual altura o no, pero ese sería uno de los casos más raros, que no esté a la misma altura, sería como muy raro. Como digo, puede pasar, obvio que puede pasar. Pero agarras 2 puntos que no estén a la misma altura, Puki, lo igualás, despejás todas las presiones que tenés, despejás la incógnita, porque siempre va a haber una incógnita en algún lado, y listo. Se resuelve el ejercicio. Siempre es así. No hay otra cosa. Bien, esta es la parte de presión. Obviamente, y lo que posiblemente va a pasar, y capaz que te trabe en algún lado, que no pasa nada. Para eso estoy yo después. Iremos viendo y haciendo las cosas. Yo, como te digo, te quiero dar lo más que pueda acá de teoría y cosas para que ya tengas herramientas vos para resolver los ejercicios. Luego, cuando veamos cosas del final, bueno, hay algunas cositas particulares que vamos a tener que ver y explicar, pero acá con esto yo te quiero dar las herramientas para que empieces a practicar con los ejercicios. Bueno, vamos con el siguiente cosa, que es empuje. Empuje, ¿qué es? Bueno, el empuje es una fuerza que ejerce cualquier líquido hacia arriba, o sea, hacia afuera del líquido, a cualquier objeto que esté sumergido en él. Sí. Como habrás visto, si te has metido en una pileta y has sostenido alguna amiga o algo, parece que las cosas pesan menos acá adentro. O sea, técnicamente no es que pesan menos, sino que hay una fuerza contrarrestando su peso, de cierta forma, que es el empuje. Entonces, cualquier objeto que esté sumergido en un líquido recibe una fuerza hacia arriba, ya denominada empuje, que es proporcional a la cantidad de líquido que desplaza. A esto, la cantidad de líquido que tira hacia afuera al sumergirse, es el empuje. Entonces, empuje tiene una formulita. Empuje es igual a densidad por gravedad por volumen desplazado. O sea, es básicamente la cantidad del volumen del cuerpo que está sumergido, pero siempre el volumen exterior, porque hay una cosita que a muchos les cuesta, porque a veces el volumen desplazado y a veces uno lo piensa como volumen sumergido, que si tenés un objeto que es hueco, así que adentro no tiene nada, y a ver, está desplazando un volumen igual al volumen exterior, no al volumen del objeto, porque el agua no puede entrar al objeto. Entonces, no tiene sentido que calculemos el volumen de esta esfera hueca y le hagamos la mitad, por ejemplo, que está sumergido en la mitad, porque en realidad el agua no puede entrar. Entonces, es la mitad de la esfera maciza, como si fuese una esfera maciza. Ahí vamos a trabajar con el volumen de la esfera maciza. Eso es como una aclaración extra por si trabajamos con cosas huecas. Si no trabajamos con cosas huecas, volumen, tiqui tiqui. ¿Y esto qué hace? Es un agregado más a ejercicios de mecánica. Fuerza, porque si te van a poner, para mí, si te ponen un ejercicio de mecánica, dudo que te pongan un ejercicio, puede pasar, porque lo hacen, pero es más probable que te metan un ejercicio de estática de fluido
con mecánica, porque esto sigue teniendo fuerza, sigue teniendo de todo, sumatoria de fuerza, un montón de cosas. Y así. Hasta he visto un ejercicio, no me acuerdo si era de un final o de un parcial, que era una barra sumergida en el agua. O sea, era una barra que viste con torque. Y estaba la mitad sumergida. Entonces tenías el empuje que la tiraba para arriba, el que ejercía torque, el empuje, esa. Toda una maraña, una mezcla de torque, empuje y de todo, ¿viste? Entonces, te lo pueden combinar como quieran, ¿viste? Eso depende de la creatividad de los docentes de... Sí. Depende de la creatividad de los docentes ahí de física, ¿viste? Se despiertan creativos y uff, te ponen un elefante en un columpio y se cae el agua y vos estás como, ¿cómo hago esto? Y te querés poner a llorar y la otra como, ¡oh, qué buen ejercicio que hice! Y vos estás como, no, por favor, ¿cómo hago esto? Sí, no. Es horripilante, pero bueno. Hay veces que las cosas no dependen todo de nosotros. Pero bueno. Entonces, aparece una nueva fuerza. Que es proporcional a la cantidad de líquido que desplaza. Bien. Como extra acá, sabemos que un objeto se hunde así. La densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. Entonces se hunde. Y si es viceversa, si la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido, flota. Puede flotar así en la mitad, eso va a depender de la proporción. Puede flotar por completo, como si fuese una pelota, viste, inflable, de un globo. O, y qué sé yo, nosotros, viste, dependiendo de cómo, viste, la cantidad de aire que tomemos y cosas, flotamos bastante o poquito, o nos hundimos. Eso depende de... No, viste que cuando tomamos aire nos cambia la densidad, porque tenemos aire adentro y no estamos vacíos, y así. Y así podemos trabajar con todo. Tuki. Insertar y salto de página. Ahí vamos. Uy. Se cortó. ¿Se me cortó a mí? No creo. Ahí está. Bien. Excelente. El wifi se está volviendo loco. No pasa nada. Tranqui. Bueno. Ok. Bien. Vimos, bueno, fuerzas. Vimos, bueno, fuerza y todo lo demás. Y ahora vamos a ver, hacer un ejercicio acá de empuje, a ver qué tal. Y cómo se aplica y qué vamos a hacer al respecto. Mira esto. Este de acá de la guía, que también es de los más sencillitos. Como digo, siempre te quiero meter lo que son así más esquemáticos a la hora de resolverlo, para darte herramienta a la hora de que vos lo hagas. No te digo, a veces hay algunos ejercicios ahí en la guía que se van un poco de tema, viste, son como demasiado, pero está bien. Ya. Yo prefiero que me maten en la guía y después vaya a consulta o lo que sea, que después me tomen cosas que no me dieron en el examen realmente. Cuanto más difícil sea una guía de ejercicio, mejor, porque más te prepara. Pero bueno. Ahora, fíjate esto, un cilindro de diámetro 10 centímetros y de altura 20 tiene una masa de 700 gramos. Se encuentra totalmente sumergido en agua para estar atado con una cuerda al fondo del recipiente. Primero, realizar un diagrama de cuerpo libre de la situación. Vamos a poner acá, tenemos un cilindro así. Ahí, que está sumergido, que ¿qué va a recibir? El empuje, que me quedó medio chanfleado ahí. El empuje para arriba y el peso, no más. Algo así. Siempre es perpendicular hacia arriba, o sea, siempre perpendicular a la superficie del líquido. Y bueno, y también tiene una cuerda acá. Estamos en el caso 1 que está sumergido únicamente por la acción de una cuerda. Entonces, la cuerda también lo tira hacia abajo. O sea, que hay una tensión también que tira hacia abajo. Pero sí, también podría, en un ejercicio también podría haber normal. Ojo. Si el objeto está apoyado en el fondo, se hundió, tiene empuje, normal y peso. Podría tener también normal. Es como pero siempre solamente y únicamente nace cuando está sumergido un objeto, si no, no aparece. Ahí tenemos el diagrama de fuerza y no se ve. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza igual a ¿qué? Empuje menos tensión menos
peso igual a 0 porque está estático. Despejamos la tensión, se nos queda menos tensión, es igual a, bueno, nos quedaría peso menos empuje, y como pasamos este menos del otro lado, empuje menos peso. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Entonces la tensión nos termina quedando igual al empuje, que habíamos dicho es gravedad por densidad del líquido por volumen desplazado, volumen del objeto sumergido, más masa por gravedad. Y acá decimos, bueno, a ver, vamos a buscar el volumen desplazado. El volumen desplazado en esta situación, tener razón. Sí, acá casi me como un menos ahí. Ahí está. Acá que tenemos entonces. El volumen desplazado, un volumen de un cilindro. Es pi por radio al cuadrado por altura. Tenemos el radio, que nos da el diámetro, que en centímetros, a 5 centímetros, que es 0,05 metros. Pi es pi. Y la altura nos la dan, creo que también a 20 centímetros, ¿sí? O sea, 0,2 metros. Mandamos esto ahí al volumen desplazado. Y nos termina quedando 1,6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí mandamos toda esta información acá, reemplazándola en la calculadora. Ponemos toda la cálculo. Nos termina quedando 8,82 newtons. Aquí tenemos 8,82 newtons. Bueno, ¿qué más tenemos? C. Si se cortara la cuerda, ¿cuánto mediría la longitud S que sobresaldrá el cilindro por encima de la superficie del agua? Bueno, o sea, se corta la cuerda, o sea que ahora tenemos un nuevo sistema. Nos cambió ahora el sistema. Ya tenemos así un cilindro. Así, si hacemos el diagrama, tenemos solamente empuje y peso. Entonces, ¿qué vamos a tener que sacar ahora? El volumen desplazado, porque no lo tenemos, no sabemos cuánto está sumergido, digamos. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, sumatoria de fuerza igual a empuje menos peso. Nos queda densidad por gravedad por altura igual a la masa por la gravedad. ¿Qué pasa acá? Gravedad se nos va. Entonces H nos termina quedando básicamente masa sobre densidad. Y haciendo ese despejito nos termina quedando 7 por 10 a la menos 4 metros. Pero ahora, ¿qué tenemos? Esto no es ese. Porque ahora el volumen que nos dio, esa H que nosotros no la sacamos, es esto. Está relacionado con este volumen. No con este. Simplemente sabemos el largo entero del cilindro, lo restamos. Vamos a ponerle S es igual, y este vamos a ponerle, ya que estamos, H mayúscula para hacer una distinción. A H, que es el total, que es 0,20. Bueno, pará, nos falta, bueno, sí. Listo, o sea que... bueno, pero este es el volumen. Ahí está, o sea, todavía no tenemos... Perdón, este es el volumen desplazado, lo que tuvimos acá. Este es el volumen, ¿ves? Y claro, ¿qué es esto? Esto es otro cilindro. Volumen desplazado es igual a pi por radio al cuadrado, que sigue siendo el mismo radio, por H. Despejamos H porque esto es esto. Y nos termina quedando que H es igual a volumen desplazado sobre pi r cuadrado. Y nos termina quedando 0, creo que era 0,089 así. Y ahí sí, S, que es lo que sobra, es H, que es 0,20, menos H grande. Que sería 0,2 metros menos 0,089, que nos termina quedando 0,011. No, 0,11, perdón. 11 metros. Y ahí con eso hallamos la altura. ¿Ve? De esta de acá. ¿Esta H? Sí, esta.
¿Está? Ah, bueno, acá sí, es volumen desplazado. Ahí me equivoqué yo, ¿ves? Ahí está. Porque el empuje es volumen desplazado por gravedad por densidad. Entonces ahí... Uy, ¿qué pasó acá? Ahí trabajamos con eso. Y este sería, digamos, el apartado C. Tuki, tuki. Y ahí ya tenemos otro ejercicio más de empuje, en el que pudimos trabajar y tener en consideración todo el tema de empuje y demás. Ahora, bien, ¿qué más podemos ver o qué más podemos hacer? A ver. Bueno, podemos ver un poquito de lo que sería... Vamos a ver, un ejercicio más de empuje quizás. Vamos a agarrar alguno que tenga también este de acá, por ejemplo. Sí, el principio de Arquímedes, exactamente, si tiene otra. El de Bernoulli, sí. Pero ese entra en consideración ahora en dinámica. El principio de Bernoulli es el que... Bueno, que es el principio, la ecuación de continuidad de la... de dinámica de fluido. Pero sí, ese Bernoulli lo vamos a ver en breve. Bien. Estoy pensando, a ver. Bueno, lo vamos a dejar, o sea, lo vamos... empuje lo vamos a dejar. Justamente, bueno, hasta acá. Vamos a pasar al siguiente tema. Como te digo, yo te estoy presentando los temas y los vemos. Y medianamente sabes cómo resolverlo, porque después todo lo otro... qué sé yo, si tenés... qué sé yo, imagínate tener dos líquidos. Son dos empujes. El cuerpo está sumergido en uno y la mitad del otro. Tenés empuje 1, que está relacionado con la densidad y lo que esté sumergido en un lado, y el empuje del otro, que está relacionado con lo que está sumergido y la densidad del otro líquido. Entonces, el modo operandi es el mismo. Vas a tener solamente más empujes, porque tenés más líquidos. Es lo único que cambiaría, lo que te lo puede llegar a complicar, nada más. Que tengas más empujes. Bien. Ahora, vamos a ver otra cosita, que sería... vamos a ver lo que es tensión superficial. Ahora, tensión superficial. Superficial. Bien. A ver, ¿qué pasa acá? Vamos a suponer de nuevo, tenemos un vaso. Y acá dentro algo pasa, porque mira, las moléculas de agua que están en el interior, se dice que se encuentran como en equilibrio. Porque todas sus fuerzas están igualadas, alrededor tienen otras moléculas que le ejercen fuerza. Pero una molécula de agua que se encuentra en la superficie está en desequilibrio. Así, no está equilibrada, porque le faltan por arriba algunas moléculas para equilibrarlo. Entonces, se genera como una tensión alrededor acá que mantiene unida las moléculas de agua en la superficie. Como si la molécula de agua en la superficie estuviesen como más unidas. Y eso hace que al líquido o a cualquier cosa que quiera aumentar la superficie del líquido, le cueste. O sea, si yo quiero agarrar y mover esto acá arriba, o sea, una molécula acá arriba, o bajar una también, puede ser lo mismo. Estoy cambiando la superficie. Si yo quito alguna molécula o varias, o subo alguna otra, estoy cambiando la superficie del líquido, la cantidad, el área superficial. Entonces, el líquido se va a oponer a eso. Se opone a ese cambio. Entonces, a eso se le denomina tensión superficial. Tensión superficial. Que es cuánto un líquido quiere oponerse a ese cambio. Al cambio de su superficie. De su área superficial. Entonces, la tensión superficial es igual a la energía requerida o trabajo para cambiar a su superficie. Para que su delta de superficie cambie. Por eso le pongo delta de superficie, delta S. Trabajo, en estos términos, es fuerza por distancia. En este caso vamos a poner fuerza por L, que hace un trabajo así. Y superficie vamos a suponer que es, vamos a pensarlo de esta manera, lo voy a hacer así nomás, es 2 por L. Vamos a poner la superficie de esta sección. Y nos termina quedando 2 por L cuadrado, porque es un área. Y nos cancelamos L con L.
nos termina quedando que la fuerza de tensión superficial externa es igual a F sobre 2L. Aunque esto técnicamente no es universal así, cambia, pero es básicamente las cosas que vamos a tener que ver. Pero simplemente para que veas que hay una relación entre la fuerza y la tensión superficial. No solamente es energía, sino, che, ¿cuánta fuerza le tengo que agregar por unidad de unidad de longitud a este líquido para equilibrar su tensión superficial o romperla? Por eso hay un montón de objetos y cosas que deberían hundirse, pero flotan en el agua. Viste que hay arañas que corren en la superficie del agua. Uno podría decir, che, esa fuerza es chiquita, que lo es chiquita, pero para objetos muy pequeños funciona. Hay un montón de... Un clip flota en el agua alrededor, debería hundirse porque está hecho de metal, el metal es más denso que el agua, pero en la superficie flota, si no lo tiras muy fuerte, porque no puede romper la tensión superficial. Si vos lo hundís, se cae. Entonces, esa tensión superficial puede parecer pequeña, y lo es, pero para objetos pequeños funciona. Lo que tiene de bueno y malo este tipo de ejercitación es que en general estos ejercicios y cosas así dependen del caso particular que tengas. Porque mira, podés tener la tensión, vamos a poner acá, todo esto que vimos, vamos a suponer que es una lámina. Vamos a poner acá, ponemos una lámina de agua. Acá. Esto acá es móvil. Es una cosa móvil. Y acá hay una lámina de agua, poner jabonosa para que pueda generar la lámina. Y acá le tenemos que ejercer una fuerza externa para moverlo, que va a estar relacionada con la longitud. Por eso es esto. O sea, y vos pensás que el coeficiente, la tensión superficial es un coeficiente, es algo que se sabe, es un dato. Mayormente, como mucho te lo piden sacar, pero te dan los otros datos. Mayormente es un dato que te dan, porque es un coeficiente. Es como, viste, la constante de equilibrio de una reacción, es la tensión superficial. Sí, es que es así, son constantes. Una constante que depende de cada líquido, como la densidad, depende de cada líquido. O te la dan, o te la piden sacar, como mucho, despejándola de algún lado. Nada más. Pero en general es una constante. Entonces, así, ¿por qué está el 2L acá? Y porque la lámina tiene arriba y abajo. Acá parece que es un solo átomo, pero no es un solo átomo. Tiene una parte de arriba y una sección de abajo. Entonces, el 2L viene por eso. Son dos longitudes las que están efectuando una fuerza contraria a la fuerza externa de tensión superficial. Entonces, la fuerza que tenemos que hacer, obviamente, si lo metemos así, la fuerza que tenemos que hacer para mover, vamos a ponerlo acá, esta lámina está relacionada con la fuerza de tensión superficial multiplicado 2 veces la longitud de la lámina. Justamente por eso, porque la lámina arriba y abajo tiene arriba y abajo. Si la miramos de costado, va a tener moléculas de agua así, y después viene acá y moléculas de agua así. Y acá en el medio va a tener también algunas. Si yo la quiero estirar, quiero hacer espacios así entre el agua para que las que están acá en medio se metan. Y eso está haciendo que más moléculas estén en desequilibrio y a eso el sistema no le gusta. Decimos que el sistema quiere estar con la menor energía posible, entonces se trata de oponer a ese cambio. Se opone al cambio y entonces le tenemos que requiere una energía o una fuerza, o sea, un trabajo para hacer ese cambio. Bien, lo bueno o lo malo de este tipo de ejercicio es que, mira, tenemos una lámina, pero también podemos tener, imagínate tener una burbuja. Por acá, burbuja. No es la misma. Porque acá lo hicimos en base a pensar que es una superficie plana, todo este comportamiento. Pero realmente en una burbuja no es plana, una esfera hueca de líquido. Muy finita, pero está ahí. Es así una burbuja. Entonces la tensión, o sea, la cantidad, en este caso ya no se trabaja con fuerzas, sino con presiones. Y la presión interna menos la presión externa es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el radio. Después tenemos una gota, que es, en vez de ser una esfera hueca, una esfera normal de líquido. La esfera que tiene, es muy similar a la fórmula. Presión interna menos presión externa, igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Como mucho te pueden decir, hallame la presión externa de estar sometido a la burbuja, sabiendo su radio y que su presión interna es tal. O sabiendo que la presión atmosférica es de tanto, calculame la presión interna de una burbuja sabiendo tanto. ¿Cuánto vale la tensión superficial sabiendo que el delta de presión vale tanto? Y su radio es tanto. Es que son formulitas que te dan, tienen 3 datos: presión, tensión superficial y radio. ¿Cuánto el radio tendría que valer? Tendría que tener una burbuja si su tensión superficial es de tanto y su delta P de tanto. Son despejes. Prácticamente no hay ningún concepto duro, viste, que aplicar. Los conceptos duros son para demostrar estas
estas ecuaciones, que obviamente no lo vamos a hacer porque es un tema que difícilmente entra en el final, realmente. Es muy, muy raro que te pongan tensión superficial en cualquier tipo de ejercicios. Pero al menos acá ya lo viste y ya lo tenés. Ya tenés más o menos la fórmula. Si aparece otra fórmula que yo no te di, se busca en internet. Fórmula de la tensión superficial para, no sé, lámina circular. Fórmula de la tensión superficial, taca. Si en algún libro aparece o en algún ejercicio aparece alguna tensión superficial que no viste, la buscá en internet, está toda la fórmula en algún lado. Ya alguien ya la demostró. Obviamente acá, ahora te voy a dar la más importante, que es la del capilar. Capilar. ¿Vos hiciste el laboratorio de química general? Bien, entonces sabemos que cuando nosotros cargamos una pipeta al agua, el agua hace una pancita. A eso está dado por la tensión superficial. El agua, debido a ese desequilibrio en los bordes, el agua y cualquier líquido, se adhiere. Ejerce una fuerza hacia arriba. Entonces, si vos tenés un líquido y le pones un capilar es como un tubo de ensayo pero muy finito. Al ser tan finito, esa fuerza de tensión superficial es suficientemente grande para que el agua trepe. Entonces, si vos tenés agua, ves, sube. Obviamente en un tubo de ensayo eso no pasa porque es muy grueso. La tensión superficial no alcanza a contrarrestar el peso de la columna de agua que tiene que levantar. No tiene fuerza. Pero si es un tubo muy finito, estamos hablando muy finito, así, milímetro, un milímetro menos. Sumergís ese capilar en el agua y ves que el agua se levanta. Es por eso, con la fuerza de tensión superficial del líquido, que en vez de ahora evitar un cambio, literalmente evita eso, ¿no? Está tratando de evitar un cambio y se adhiere a las paredes, como que trepa. Hay líquidos que tienen fuerzas adhesivas, o sea, esto es adición. Y después tenemos líquidos que son repulsivas las fuerzas, como por ejemplo el mercurio. El mercurio, si vos haces un capilar y le pones mercurio, va a notar el efecto contrario. Acá tenés mercurio y en vez de subir, se va para atrás. Y la pancita ves que al revés, porque la fuerza es para abajo. O sea, no podemos hacer capilares con mercurio. No sé por qué alguien querría hacer eso, pero por las dudas. Ahí lo tenés. Entonces, ¿qué pasa con la tensión superficial? Acá en vez de trabajar con sola, en vez de decir, bueno, delta de presión, dice, bueno, che, ¿qué queremos calcular? Dicha la altura a la cual va a llegar esto. ¿Cuál es esta altura? Y bueno, hay una formulita que... Esta es la más satisfactoria, ponele, de demostrar. Que es una de las ecuaciones más lindas porque usa mucho el peso de la columna, usa mucho mecánica. El peso de la columna lo iguala a esto, esta fuerza externa es la fuerza de tensión superficial y todo lo demás. No es fea de demostrar, pero no lo vamos a hacer realmente porque no nos compete. A ver, en un examen no te sirve hacerla. En un examen no te sirve hacerla porque va a perder tiempo, así que la tenés que aprender de memoria. ¿Bien? Porque en un examen no te va a poner una demostración. ¿Sí? Por desgracia, yo, si te digo, si te dan tiempo suficiente, yo te diría, che, te la demuestro. Pero al pedo. Si yo te hago una demostración y vos te olvidás la fórmula y tratás de hacer la demostración, va a perder tiempo y capaz que no llegas a otro ejercicio. Entonces, la realidad, que es lo que me da pena, pues uno como docente quiere enseñarle a hacer todo al alumno, en general lo más correcto. Yo te diría, che, te demuestro todas estas, pero al pedo. O sea, si vos, la realidad es que si no te acordás la formulita, el examen no lo va a probar. Porque si te toma un ejercicio de tensión superficial y no te acordás la fórmula, no tenés tiempo para resolver, además del ejercicio, la resolución, o sea, la demostración de la fórmula. Así que yo como docente tengo que decir, che, te enseño solo la fórmula. Y además, como te digo, de esto no vamos a hacer ni un ejercicio. La mayoría de la vida son el 90% aplicar la formulita y nada más. Entonces, y además, en el 90%, 95% de los exámenes no entra. Jamás entra, casi nunca tensión superficial, entonces ni lo vamos a ver, lo vamos a saltear. Lo vemos y vemos la fórmula y vemos el concepto de tensión superficial para que lo tenga presente por la duda, pero no vamos ni a hacer ni un ejercicio realmente, pero sí para que tengas para resolver. Y además ten en cuenta que los ejercicios son todos iguales, ¿viste? Los que te fui así dictando mientras te fui explicando el tema son todos así. Calculame la altura del capilar sabiendo el ángulo de este tita depende es el ángulo este. Acá y acá. Siempre se toma como referencia esto. El eje Y es como la pared del capilar hacia arriba. Para que la fórmula para los dos sea igual. Porque si usas el capilar para abajo para este, te cambia la ecuación. En vez de ser coseno sería seno y te cambiaría un poquito. Entonces, se toma como referencia entonces el otro. Y otra cosa, si a vos te dan
un, un objeto que tiene el ángulo este es de menor que 90, es adición. Son menores que 90 los ángulos. Y si el ángulo θ es mayor que 90, es de repulsión. Eso también para que lo tengan en cuenta. Si te dan agua, vos pones la fórmula y te da mayor que 90, y algo hiciste mal. Te tiene que dar menor de 90. Los ángulos son chiquitos, 5, 10, y los otros son grandes también. 150, 160, son así exageradamente grandes. Entonces te tiene que dar, está bien, te puede dar menos, obvio, va a depender de cómo se inventen el ejercicio. Pero en general son muy chiquitos del lado de los adhesivos y muy grandes al lado de los demás. Porque el ángulo que es chiquito sería como este. Entonces el otro es el opuesto. Bien. Y esto es tensión superficial. No tiene mucho más. Realmente la teoría es eso. Es que el agua no quiere que aumente su tensión. O sea, cualquier líquido no quiere que se aumente su superficie externa. Por ese desequilibrio. No quiere que tener más moléculas en desequilibrio. Entonces se opone. Esa oposición genera una nueva fuerza. No es una fuerza, pero se le tiene que aplicar fuerza ahora al líquido en su capa exterior. Y eso genera que se puedan formar burbujas o gotas. La forma de la gota está determinada por la tensión superficial. Porque es la menor relación área-volumen. Una esfera es la figura geométrica que tiene menos área en relación con su volumen. Por eso las gotas son redondas. Si no serían cuadradas, o rectangulares, o no sé, tetraédricas. Son esféricas porque al agua le cuesta menos mantener ese área a igual volumen. Entonces, si fuese cuadrada, tendría más área. El mismo volumen de agua en una esfera y en un cuadrado, el cuadrado tiene más área. Entonces, al agua le cuesta menos mantener adherido todas sus moléculas. Si no, te dicen otra forma geométrica. Si el universo cambia, no sé si viste los memes o el viajero del tiempo. El viajero del tiempo mueve una silla, bueno, así. Entonces, el viajero del tiempo mueve una silla y te aparecen gotas cuadradas o pentagonales, ¿viste? Así, literal. Eso. Acá, en este universo, la esfera es la que tiene menor área en relación al mismo volumen. Entonces, porque su fórmula es la que menos parámetros tiene a la hora de trabajar ahí. Y es eso. Entonces, a ver, tensión superficial es esa fuerza que hace que los líquidos no quieran aumentar su área y genera cosas curiosas como burbujas, gotas y una fuerza de este tipo. La fuerza externa esta que mueve. Y obviamente también podemos charlar de que hay, qué sé yo, el agua jabonosa o hay cosas con compuestos químicos que después va a ver más adelante en la carrera que aumentan la tensión superficial del agua o la disminuyen. Eso después lo va a ver en otro, en físico-química y cosas así. Que hay cosas que aumentan la tensión superficial del agua, tensoactivos. Por eso el detergente, por ejemplo, es un tensoactivo, aumenta la tensión superficial del agua. Hace que se forman, esa fuerza aumenta, entonces las burbujitas se forman más fácil. Porque tiene más fuerza el agua. El agua por sí tiene poca tensión superficial, pero cuanto más le agrega, mejor. Y si hay un experimento divertido, que es que si tenés mugre o aceite sobre el agua y le pones una gotita de detergente, se expande todo. Y es divertido. Es gracioso. Porque se cambia la tensión superficial del agua, entonces se empieza a mover. Sí, se mueve todo. Porque aumenta ese área superficial. ¿Ve? No aumenta el área. Nada más que hay más moléculas en la superficie. O sea, eso no se ve visual, pero se ve si tenés algo, porque se expande. Es buenísimo. Esa expansión son las moléculas que se mueven arriba. Solas se empiezan a mover todo arriba y generan la expansión. El área no cambia porque es la misma, pero hay más moléculas por área. Entonces pasa eso. Ahora, sí, ese es un ejemplo clarísimo. Ahora, vamos ahora sí, con lo chido, que es dinámica de fluido. Dinámica de los fluidos. Bueno, ¿qué le gustaba a los físicos? Cosas que se conserven. Entonces, ahora vamos a tener un líquido en movimiento. Y puede pasar que pase esto. Tener un líquido o tener un tubo puede tener distintas áreas. Acá lo exagero obviamente. Área 1 y el líquido acá se mueve a una velocidad 1. Y acá tenemos un área 2. Una velocidad 2. Bueno, creo que es bastante obvio porque al ser humano le gusta jugar con las mangueras, que cuando reducimos el área, el agua sale más rápido. Tiene un impulso. Entonces, obviamente acá, por ejemplo, V2 va a tener mayor velocidad que V1. Pero hay una regla para eso. Hay una nueva cosa que obviamente, como venimos manteniendo la misma línea, los físicos encuentran algo que se conserva, le ponen un nombre y listo. Se llama caudal. Q. Esto se llama caudal. Encontraron que se conserva, le pusieron este nombre. Q es igual a área
por la que pasa el líquido por velocidad a la que pasa el líquido. Su unidad es metro cúbico sobre segundo. O sea que es básicamente como la velocidad volumétrica. Es cuánto volumen está pasando por cada tiempo. Mueve por cada tiempo ese tubo, lo que sea. Y bueno, esto se mantiene constante. El caudal es constante en cualquier sistema de cañería o tubo así. Entonces Q1, básicamente, ¿qué nos queda? O sea, Q, entonces dijimos que es constante. Entonces, ¿qué nos queda? Que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Es A1 por 1. Si tuviésemos 3, o sea, obviamente, en general trabajamos solo con esto, con sistemas de 2, para ir igualando, haciendo cosas. Muy similar a lo que hacemos con arriba con Pascal. Agarramos 2 puntos, igualamos y despejamos alguna cosita. Alguna cosita que esté ahí la despejamos. Nos falta velocidad 2, nos van a dar área 1, B1 y área 1, B1 y A2, por ejemplo. Y nos falta B2, despejamos. Y se terminó. Esta es la primera parte. Los físicos descubrieron después otra cosa que se conserva, que fue el Bernoulli con la ecuación de continuidad. Pero esta sigue sirviendo. Ahora lo que pasa es que tenemos dos cosas que se conservan. El caudal y la otra cosa que vamos a ver. Igual, antes que nada, quiero explicarte la relación entre la presión y la velocidad. Presión versus velocidad. Conforme aumenta la velocidad de un líquido, disminuye la presión. Siempre hablando del líquido mismo. La presión que ejerce el líquido es inversamente proporcional a la velocidad. Cuanto más lento se mueva, más presión ejerce el líquido. Porque ahora vamos a ver cosas, vamos a ver, va a haber otro tipo de presión y otras cosas, otra presión. Y van a decir, che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Como que ahora vas a ver la fórmula de ecuación de continuidad y capaz que te entra alguna duda en algunos términos. Que la velocidad no es directa a la presión. Pero esta es la que ejerce el líquido mismo. La que vamos a ver después es la presión a la que está sometida el líquido. Claro, ahí sí es directa, claro. ¿Cuánto? Porque, a ver, agarra un tubito, soplalo. Cuanto más fuerte soples, más rápido se mueve el líquido. Pero eso es externo. No es el líquido mismo. Que esa es la cosa que a veces al humano le cuesta diferenciar. Una cosa, la presión a la que está sometida el líquido, porque todo el sistema se mueve, porque hay altura, porque hay algún área, y otra es la que hace el líquido. Que si yo, no sé, tenemos la cañería y a un agujero, va a ejercer una fuerza. Esa fuerza es más intensa cuanto más lento es el líquido. Obviamente sin llegar a ser cero. ¿Bien? Entonces, recordemos eso. Separemos presión ejercida por presión de ahí. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Vamos a hacerla abajo porque si hago el dibujito me va a quedar. Acá. Vamos a poner Bernoulli. Dato curioso de Bernoulli, hay como 4 Bernoullis distintos. Que eran todos, uno era el abuelo, otro era el padre y creo que había 2 hijos. Que cada uno aportó cosas distintas a la física y matemática. Lo sé porque una vez, sí. Claro, el L'Hopital. El teorema del L'Hopital es de Bernoulli. L'Hopital solamente como que le pagaba la educación a Bernoulli y bueno, se quedó con el nombre del teorema. Y hay otra, el teorema de los grandes números, que es de Bernoulli, es más estadístico, pero estadística es matemática, que también es un Bernoulli. Yo me comí el baiteo una vez, después de ver física, me compré un libro para la biografía de Bernoulli y era el otro. Era el de los grandes números, no el de los líquidos. Era como, bueno, está bien. Igual re interesante, ¿eh? Pero decía Bernoulli, ¿no? ¿Qué sé yo? Que no sabía que había varios. Y en el libro te decía, sí, la familia Bernoulli fueron varios. Era como, tendrían que haber dicho Bernoulli, no el del agua. Pero bueno. Así que bueno, me leí un libro de otro Bernoulli. Y así aprendí que hay como 3, 4 Bernoulli, ya ni me acuerdo cuánto eran, pero era algo así. Bueno, acá tenemos un tubo, así. Así. Que le ponemos altura, porque también, obviamente, la presión en la que está sometido un punto en un líquido, también depende de la altura. Entonces ya aprovechamos y le ponemos altura. Entonces, ¿qué nos dijo Bernoulli? Que, agarrando un punto arbitrario, acá, que tenga un área superficial, el líquido se mueve a cierta velocidad, ¿qué más? Y esté a cierta altura,
y recibe una presión externa, que puede ser externa, vamos a ponerle externa o cero, puede ser, depende de cómo esté el sistema, puede estar abierto la atmósfera, puede recibir una presión de una bomba, lo que sea, puede estar cerrado herméticamente. En general, esas cosas o te la dan, de nuevo, es la presión externa, es una que no sabemos qué es. Puede estar soplando a alguien, te la tienen que dar o pedírtela. Como similar, viste, al del neumático en este caso. Nada más que ahora en vez de tener una cosa así, bien, tenemos algo que se mueve. El neumático es estática, esto no. Entonces, acá ponerle que el neumático está haciendo que se mueva el líquido. Está actuando como si fuese una bomba de agua. Entonces, lo mueve. Entonces, en cualquier punto que esté sometido, cualquier punto que esté acá, recibe una presión que va a ser igual a, bueno, P0 más la clásica ρ por G por H. Siempre está ahí, más, y ahora le agregó, Bernoulli lo que le agregó básicamente fue la energía cinética dentro, relacionada con el volumen, que es 1/2 de la densidad por la velocidad a la que se mueve el líquido al cuadrado. Y eso se conserva, o sea que es constante. O sea, no importa dónde agarremos, se conserva. O sea que vamos agarrando dos puntos, este vamos a llamar 1 y este vamos a llamar 2. Sabemos que P externa, que recibe 1, más densidad por gravedad por H1, más 1/2 de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, es igual a P2 más densidad por gravedad por H2, más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Esa es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad. Porque es continua todo el líquido, por eso. Continuidad porque se mantiene continuo todo el líquido. Esta relación de tres presiones diferentes, una relacionada a cómo se mueve el líquido, una relacionada a qué altura estamos y una relacionada a la presión externa que se reciba, se mantiene constante en todo el líquido. Entonces se llama ecuación de continuidad. Y ella es la ecuación de Bernoulli, la que habíamos visto, la que habías mencionado hace un ratito. Esta de acá, la ecuación de Bernoulli. El Bernoulli, uno de esos Bernoulli. Uno de los tantos que hay. Bien. Ahí tenemos. Ahora, ¿cómo aplicamos Bernoulli? Porque hay algunos de líquidos, hay unos truquitos que se van a hacer a veces. Hay un truquito que hay que aplicar que lo tenés que conocer y para eso vamos a hacer un ejercicio que es... para que lo busco... por acá, lo tengo por acá. Era este, ¿no? Sí. Fíjate lo siguiente, mira esto. Te voy a poner este de acá. Ahí lo recorto. Ahí. Y está bastante interesante este tipo de ejercicio porque mira, a pesar de que mira toda la cantidad de información que tenemos. Uno puede decir, che, me van a dar presión, volumen, velocidad, como es un quilombo. Uno piensa eso, pero mira esto. Ahí. Te voy a mostrar la verdad, la posta de la milanesa. ¿Qué pasa acá? Mirá. Fíjate este. Vamos a leer este enunciado, este ejercicio. A ver si me alcanza así. Sobre una mesa hay una vasija destapada con agua, cuya pared lateral está perforada con un orificio pequeño, situado a una altura, a una distancia de 16 del fondo. Si el nivel del agua en su interior se mantiene constante a una distancia de h25 respecto al nivel del agua, ¿cuál será la velocidad de salida de fluido del orificio? Bien. ¿Qué pasa acá? Fíjate, no nos dan nada. Ni área, ni velocidad 1, ni velocidad 2. Solo nos dan alturas. Y ahora me dice, che, ¿cómo conocemos esto? Tenemos solo datos. Ahora, otra cosa. Mirá, vamos a aplicar Bernoulli. Porque esto es de Bernoulli, velocidad dinámica de fluido. ¿Qué voy a hacer? A los puntos ya no lo dan. Agarramos el punto 1 acá y el punto de acá. Vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer eso. A ver. Así, la presión 1 más la densidad por la gravedad. ¿Por qué? El sistema de referencia lo vamos a agarrar desde acá. Esto H0. No lo podríamos agarrar desde el suelo, obvio. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo vamos a agarrar desde el suelo? Si podemos tomarlo de acá, ¿y qué pasa si tomamos este sistema de referencia? La altura 2 hace 0. Lo podemos tomar como desde acá también. Que esta sea 0 y esta sea menos 25. O sea, podríamos recordar, el sistema de referencia lo elegimos nosotros. No, acá te lo quieren colar y te quieren hacer elegir un sistema de referencia incómodo. Claro, se puede resolver igual, obvio, pero acá es más fácil.
de lo que te hace pensar el ejercicio que es. O sea, H0, decimos, bueno, listo. Rho por G por H1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Igual a P2 más densidad por gravedad por H2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Bueno, primero que decimos, a ver, dijimos H2 se nos va porque es 0. Saludemos lo que sea. A ver, también. ¿Cuál es la presión que recibe el punto este acá? La atmosférica, porque esto está abierto. Es atmosférica. Y acá también. Está abierto, esto es un orificio, está abierta la atmósfera. La presión externa es esta. O sea, la presión que recibe el punto acá es la atmosférica. Entonces, P1 es igual a P2. O sea que esto se ve con esto también. Chao, mirá cómo empezamos a quitar cosas. Y además, otra cosa. Esto es clave a caminar. ¿Qué nos están diciendo? Si el nivel de agua en su interior se mantiene constante. Básicamente, ¿qué nos están diciendo? Que el orificio es tan pequeño. O sea, no se va a mantener constante. Realmente está como medio mal escrito el enunciado. Pero, ¿qué te están dando acá a entender? Cheque. A la velocidad a la que se mueve esto es casi nula. Casi cero. Porque imagínate que tiene un tanque de agua. Le hacemos un orificio. Va a empezar a gotear. ¿Y cuánto va a tardar en vaciarse ese tanque? 3 semanas. Entonces, sí, sabemos que el área, sí, A1 es mucho mayor que A2, entonces B2 es muchísimo mayor que B1. Tan grande que entonces decimos, che, B1 es casi cero. Nos la quitamos encima B1. Es como, viste, cuando hacemos los temas de equilibrio y cancelamos la X dividiendo, viste que abajo hacemos X menos concentración inicial menos X y cancelamos la X, lo mismo. Esto capaz que, la velocidad está capaz que pone 30 y esta es 0,008. Sí, estamos cometiendo un error imperceptible. Entonces ya está, esto se nos va. Y fíjate, eliminamos todo, nos quedó densidad por gravedad por H1 es igual a 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado. Y densidad se nos va también. Despejamos y nos queda que solamente la velocidad 2 en esta situación es igual a 2, porque pasamos lo multiplicando, por gravedad por altura 1, y eso es raíz cuadrada. Le metemos ahí en la calculadora, tuki, y hallamos la velocidad. Fíjate que no depende en este caso la velocidad de lo único que depende de la altura. ¿Pero por qué? Porque todo lo demás, eligiendo un buen sistema de referencia, lo cancelamos. Cancelamos todo con un buen sistema de referencia. Y justamente nos eliminamos casi todo. Y ahí está. O sea, fíjate que la clave no está en decir, che, porque este ejercicio te puede dar toda la cantidad de datos que vos quieras. Pero, si sabés trabajar con la información que tenés, el ejercicio se reduce a una igualación. Entonces, Bernoulli no se basa en usar todos los datos que tenga, sino en saber usar esa información. Cheque, porque si elegimos otro punto acá, y la presión cambia, y no vamos a elegir este punto, obvio, pero tenemos que elegir bien los puntos. En general, puntos extremos, si tenemos puntos extremos que estén abiertos a la atmósfera, nos conviene. Que la presión que se está ejerciendo ahí externa es la atmosférica. Si tenemos un punto que está medio hundido, y va a depender de algo más, capaz. Entonces nos recomiende trabajar con puntos que estén así. Entonces está bueno. La mayoría de los ejercicios de dinámica usan esto, Bernoulli, en el 90% de los casos, y demás. Sí. ¿Viste? Sí, que esos son los más fáciles que te pueden tomar. Que después te pueden tomar, no sé, tubo de Venturi, que es más complicado. Podemos hacer alguno. A ver, hay un tubo de Venturi por acá. Tubo de Venturi. Nos dan las áreas, se determina la altura H que corresponde a una diferencia de presión. Mira, el tubo de Venturi está bueno y se puede llegar a tomar porque combina tanto dinámica de fluido como estática de fluidos. Te combina la parte de las presiones, viste lo que vimos de Rho por G por H, con Bernoulli. Entonces ahí cambia. Acá vamos a poner otra página para que no. Además el ejercicio es grande. Tenemos este tubo de Venturi. Podríamos tener hasta un tubo de Venturi a diferente altura. En este caso
En general no se tiene, o sea, si se pone tubo de Venturi es una sola altura, como para que no complicarlo tanto. Pero ahí está. ¿Qué nos dice? A ver, acá no lo dije. El tubo de Venturi es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal de un fluido en movimiento. El mismo consiste en un tubo con estrechamiento gradual de corta longitud de sección transversal que tiene un manómetro anexado. ¿Ves? El manómetro es esto que vimos acá arriba. Literal, acá esto es un manómetro. ¿Por qué? Vos, de un lado, o sea, en vez de hacer esto, en vez de poner un neumático acá, poner un medidor de presión, ¿qué es? Algo que ejerce una presión constante. Voy a decir, che, ejerzo 0,5 atmósfera todo el tiempo. Y después meté un detector que calcule las alturas. Con esta fórmula, lo reemplaza y la computadora te da el número. Te va reemplazando todo el número. Y en vez de despejar P neumático, despejar P atmosférica. Porque la otra ya la sabe. Es lo mismo. Eso es un manómetro. Es este sistema que vimos acá, donde pone un medidor, o sea, sabe acá, algo que tira presión constante y pone un medidor de alturas. Y una calculadora que despeje todos los datos de esta fórmula. Listo. Te está todo el tiempo tirándote cuál es el valor de la presión. Acá lo mismo. Algo similar, porque fíjate que esto es la misma estructura, nada más que ahora en vez de poder tener solamente líquido, tenemos creo que un líquido acá. Creo que a ver, vamos a ver qué es, pero ¿cuántos litros de agua fluyen por segundo? Acá nos piden el caudal. Se concentra la figura, se coloca este dispositivo para medir la circulación de agua en la cañería en secciones, se determina la altura H que corresponde con una diferencia de presión que no las dan. ¿Cuántos litros de agua fluyen por segundo a través de la cañería? Asumimos, esto parece que es mercurio, en ningún lado lo dice. No sé tampoco si lo vamos a necesitar, tenemos que plantearlo. No, a ver, vamos a ver qué nos dan. Notar la altura transversal. Y si tuviésemos alguna velocidad, la podríamos sacar. Si tuviésemos alguna velocidad. Pero no tenemos. Entonces, digamos, ese sería nuestro objetivo. Sacar alguna velocidad o algo para sacar. Dice, la altura H corresponde a la diferencia de presión esta. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a aplicar estática de fluido acá. Aplicando acá. Y acá. Hasta acá. ¿Bien? Entonces tenemos esta altura. Entonces con el tubo de Venturi podemos trabajar cómodamente. Entonces solamente va a depender de la cantidad. Esta altura va a depender de esto. Pero a ver qué podemos hacer. ¿Cuántos litros de agua? Bueno, acá nos están pidiendo el caudal. ¿Cuántos litros de agua fluyen por segundo? Acordémonos que era metro cúbico sobre segundo. Entonces acá podemos sacar el caudal. Entonces acá, ¿qué nos están diciendo? Che, la diferencia de presión. Tenemos una diferencia de presión de esto. Esto es delta P. O sea que, ¿qué nos están diciendo? Si hacemos, vamos a poner P acá. Vamos a llamarla PA y esto PB. Claro, va a depender directamente de la altura. Entonces decimos, che, acá tenemos PA, ¿qué es? PA, bueno, es igual. Bueno, ya vamos a llamar la presión que recibe A más la densidad por la gravedad por la altura. Y esto va a ser igual a P en B más la densidad por la gravedad por la altura del líquido que tenga arriba. Vamos a medir solamente esta parte, ¿ves? Esta porción. Como lo otro es... ¿Ves? Solo medimos hasta acá. Entonces todo esto va a estar relacionado con la altura de esta parte que tenga. Entonces PA y PB, por eso no lo pongo, tiene esta sección, la altura del líquido, del agua. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué nos están dando de datos? Que PA, o sea, el delta de presión, el cambio en la presión, la diferencia de presión es todo punto, nos la están dando. Nos están diciendo que es 1,45 newtons sobre centímetro cuadrado. Encima nos dieron centímetro cuadrado que van a rompernos la bola. Entonces nosotros sabemos que, justamente, y encima HA es 0. O sea que esta H se va. Entonces sabemos que la diferencia de presión, o sea, PA menos P en B, es igual a ρ por G por H. Y de acá sacamos la altura. El delta P la tenemos. Que ahora lo tenemos que calcular. Que es 1,45 newtons sobre centímetro cúbico. Sabemos nosotros que un centímetro cuadrado, que equivale a 10.000 newtons. A 10.000 metros. Que sería a decímetro cúbico son 2 ceros. Y otros 2 ceros para cosas, sí. Son 10.000. Entonces hacemos 1,45 dividido 10.000. 1,45 por 10 a la menos 4 newton sobre metro cuadrado.
Y acá, bueno, nos terminaría quedando 1,45 Newton sobre metro cuadrado dividido densidad por gravedad. Acá no nos dan el líquido, pero vamos a asumir que es qué sé yo, vamos a asumir que está relacionado con, vamos a asumir que es mercurio, como asumimos antes. Acá no lo dice igual, pero asumimos eso, vamos a asumir que es mercurio, ¿viste? ¿No? Entonces, lo tendrían que decir realmente, sí. Lo tendrían que decir, no te pueden poner así. Tendría que decir, che, este líquido es tanto, entonces nos queda 1,093 por 10 a la menos 7. Entonces como que te tendrían que ir diciendo las cosas, no te pueden aplicar solamente así, pensar que lo haga. O al menos después decírtelo, che, fíjense que este líquido es esto, ¿viste? Y así. O mucho eso. A ver. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a suponer eso, que uno es coso. ¿Qué más? A ver, estoy pensando porque... Porque tampoco, o sea, en este ejercicio está raro porque tampoco nos dan como una diferencia de áreas o algo en la que podamos despejar. Este ejercicio está raro porque siento que falta como algún cierto tipo de información. Esa es la... Siento como eso, como que falta algo. Que también podríamos usar... podríamos usar Bernoulli directamente, estoy pensando. Voy a usar estática de fluido, podemos usar Bernoulli. Pero el tema que nos falta por completo, bueno, tenemos las áreas. Ah, podemos sacar el cabo. Sí, mira. Acá creo que esto no vamos a llegar a ningún lado con esto. Entonces, mira, vamos a hacer así. En vez de usar esto, que es estática, vamos a usar directamente dinámica. Pero vamos a agregar, vamos a poner acá. Vamos a hacer esto. Y ahí, bueno, podría no haber borrado la presión, pero bueno. Cálculo de presión, pero no importa. Vamos a poner esto que es... Che, vamos a decir, bueno, Bernoulli que nos dice, bueno, vamos a agarrar estos dos puntos. Este de acá, vamos a aplicar Bernoulli acá y acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, P1 más densidad por gravedad por altura 1, que encima todos estos parámetros se nos van a ir, porque estamos a la misma altura, así que está re bien. Densidad por 1/2 B1 cuadrado igual a P2 más densidad por gravedad por altura 2 más densidad por 1/2 de velocidad 2 al cuadrado. Recordemos que caudal es constante, siempre es U por B, A por B. Entonces, después voy a despejar Q. Entonces voy a decir, bueno, Q, ¿qué es? En términos de B es igual a Q sobre área. Entonces, y Q no es ni Q1 ni Q2, porque Q es Q, se mantiene constante. Entonces, cuando yo reemplace en ambas velocidades va a ser Q. Sí, va a ser mejor así, porque me la estaba complicando mucho del otro lado. Con esto se va a ir porque es la misma altura, tomando desde referencia esto. Y las presiones son estas presiones de acá. Este delta P tiene que ser esto. La presión que se está ejerciendo en las partes del tubo. Ahora, después vemos cómo sacar... el H no nos dan. No, este H no importa ahora que lo veo. Sí, era trampa, porque con el H se debe poder sacar... Con el H, si te dan H, se puede sacar esto. Eso debe ser. Justamente, ahí sí, con Pascal. Tener la presión uno a la altura del otro y sabés que esa diferencia es de tanto y sacás la H. Claro, ahí está. Ahí es lo que me había bugueado. Que podés sacar la diferencia de presión con esa altura. Pero en este caso no nos dan el H, nos dan directamente el delta P. Ahí está. Eso es lo que me había pasado. Entonces ya tenemos la diferencia de presiones. Entonces sabemos... vamos a ir despejando. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a reemplazar esto también. Entonces nos queda que P1 más 1/2 de la densidad por... esto que sería Q cuadrado sobre área
1 cuadrado, que es igual a P2 más 1/2 densidad Q2 al cuadrado, perdón, sobre área 2 cuadrado. Y acá pasamos esta 2 restando acá y esto restando acá. Entonces nos queda que P1 menos P2, que esto lo tenemos, es igual a 1/2 densidad por Q2 sobre área 2 cuadrado. Menos 1/2 densidad Q cuadrado sobre área 1 cuadrado. Esto lo tenemos. Sacamos factor común acá, 1/2 densidad y Q cuadrado. El Q se va por, nos queda 1 sobre A2 al cuadrado menos 1 sobre A1 cuadrado. Y acá, bueno, y el delta P es esto, es delta P, vamos a poner delta P. Y de acá, bueno, tenemos todo para despejar Q. Y ahí despejamos Q, que nos pedía que era el causa. Entonces, ponemos ahí, este sí no lo tenía hecho previamente, así que lo único que tenemos que hacer es, delta P lo tenemos, esto lo tenemos, esto, usamos agua, el mercurio ahora ni nos importa, porque de la baiteo nomás, no usamos el coso, sí, al final no necesitábamos la densidad de mercurio, al final estaba como bien hecho el ejercicio. Sí te confundió un poco con esa altura, porque simplemente nos estaba describiendo el aparato, cómo funcionaba, y eso confundió. Y así. Entonces, ve acá era solo aplicar Bernoulli de nuevo. Era lo mismo, nos daban el delta P. Pero sí puede pasar que nos den esta altura. Si tenés esa altura, primero trabaja con Pascal para sacar esa diferencia de presión, ese delta P, y después hace lo mismo que hicimos acá. Como mucho, y así. El tubo de Venturi puede estar así para abajo, para arriba. Eso también es irrelevante. Y bueno. Viste que fluidos me parece que no es tan difícil, al menos esta parte, todo lo que vimos, nada más que hay que meterle práctica, aunque con 2 o 3 cositas que uno resuelva y ya sepa hacer, ya está. Porque realmente, a ver, si le cachaste cómo se hace Bernoulli, todos los ejercicios son prácticamente iguales quitándolo del tubo de Venturi. Se te lo pueden complicar con algo más obvio, pero siempre hay que aplicar la ecuación de Bernoulli. Tensión superficial son fórmulas, que hay que acordárselas. Empuje es agregar una fuerza más. Y después de hacer diagrama de fuerza, te van a pedir a veces densidades, que si te piden la densidad del objeto, imagínate que te piden la densidad del coso este. Saca la masa, no te darían la masa. La despeja y lo dividí por el volumen, que es un cilindro. Listo. Y... no sé, te piden, bueno, esto. Igualás presiones. Obviamente, en la guía hay ejercicios complicadísimos. Como te digo, el que vimos ese del tubo de luz de mercurio, que hay que rebuscársela buscando la altura esa, porque hay que decir, hay esta altura menos esta altura es esta chiquitita. Pero eso va más allá de la teoría. Es ya una complicación externa. Es como que de nuevo agarra y te meta en empuje un ejercicio de torque. No tiene nada que ver con líquido, es que te estoy combinando dos cosas y es complicado porque te estoy combinando cosas. O te puedo poner, viste, no sé, también en el ejercicio de empuje te puedo poner un triángulo y cosas así con fuerzas para todos lados y que me diga, no sé, un ejemplo, ¿no? Y tenga que empezar a hacer trigonometría, viste. Viste, nada, ni se me ocurre un ejercicio así, pero... como, viste, cualquier cosa, viste. Los conceptos son fáciles, después ese es el tema, a veces si se la rebusca mucho con los ejercicios y uno tiene que estar muy bicho en el momento, hay veces que uno no está bicho y bueno, no te salió. Hay que tener, viste, siempre un poquito de suerte que no te caguen un poco, porque realmente... Ajá.